En el presente video mostraremos las técnicas adecuadas para la apreciación y medición de la temperatura en la especie canina. El examen de la temperatura corporal hace parte del examen físico general, pero antes de realizarlo se debe disponer de una historia clínica completa que nos informe del inicio y evolución del problema. La exploración clínica se debe iniciar con una observación del estado general del paciente en su posición, marcha, condición corporal y comportamiento. Luego se hace una inspección cercana realizándola de craneal a caudal por el lado izquierdo del paciente, la cual estará dividida por regiones: cabeza, tronco, abdomen, miembros anteriores y posteriores, con el fin de encontrar alteraciones en piel o pelaje. La temperatura corporal es una constante fisiológica, la cual se debe tomar al inicio de la exploración física teniendo en cuenta las siguientes razones: que el animal no esté excitado o alterado, que no haya realizado ejercicios, que se encuentre en reposo, y en lo posible que no llegue después de estar en un periodo de tiempo bajo el sol. La evaluación de la temperatura corporal se hace de dos maneras: directa o indirecta. La directa se hace con la temperatura externa o superficial mediante la palpación en áreas de piel fina con pocos pelos y poco expuestas a las radiaciones solares con el dorso de la mano, como son la base de las orejas, el dorso, el vientre, la región axilar, la inguinal, y las extremidades, las cuales tendrán una temperatura más baja ya que la temperatura superficial tiene un reparto desigual. La temperatura suele ser de 2 a 3 grados menor que la temperatura interna, siempre que no exista un proceso local de enfermedad en la zona donde se tome la temperatura. La indirecta evalúa la temperatura interna en zonas corporales donde la red vascular sea importante y no haya facilidad de entrada de aire ambiental. La evaluación de la temperatura interna se hace mediante el uso de termómetros clínicos, que generalmente son de mercurio, o digitales, los cuales serán introducidos vía rectal o vaginal. Para la toma de la temperatura rectal debemos tener en cuenta, primero, la inmovilización del animal es importante para seguridad del médico veterinario. Para esto es necesario realizar métodos de sujeción. En este caso podemos ejecutar un nudo de marrano. O de un bozal si se dispone de este. En pequeños animales la temperatura se debe tomar en decúbito lateral o en estación. Segundo, observar el termómetro a qué altura tiene la columna mercurial. Y hacerla retroceder hasta el bulbo del termómetro mediante suaves movimientos de sacudida. Antes de emplearlo, la línea mercurial debe estar por debajo de 36 grados. Tercero, se debe lubricar el termómetro con agua
aunque hay otras sustancias como aceite mineral o vaselina, pero estas podrían causar alguna leve alteración de la temperatura o ser aislantes térmicos, y en caso de que se colecte materia fecal para algún análisis de laboratorio alteraría el resultado. No se debe lubricar con jabón porque es irritante para la mucosa rectal. Cuarto, es aconsejable pedir ayuda al propietario para que desplace la cola del animal. El clínico introducirá el termómetro con una mano y colocará la otra por debajo de los miembros posteriores del animal para evitar que se siente. Quinto, se introduce en el recto con suavidad, rotándolo hasta que la ampolla con mercurio supere el esfínter anal y entre en contacto con las mucosas del recto, evitando hacerlo en contra de los movimientos peristálticos rectales. Se debe evitar hacer contacto con las heces, ya que indicaría una temperatura errónea. En los caninos adultos, la temperatura es de 38 a 39 grados centígrados y varía en cachorros 1 grado por encima de esta temperatura. La duración de la toma debe durar de 3 a 5 minutos. Séptimo, retirado el termómetro, se procede a la lectura realizando movimientos de acomodación en el termómetro. También se puede realizar la toma de la temperatura por medio del termómetro digital, el cual arrojará un menor tiempo el valor de la temperatura. Al encenderlo, mostrará una imagen en la pantalla en forma de L, la cual indicará que es momento de introducirlo en el recto. Se introduce con suavidad rotándolo hasta que entre en contacto con la mucosa. Se retira cuando se escuche un leve pito en el cual indicará que ya está tomada la temperatura. Y se procederá a la lectura. Para la toma de la temperatura vaginal debemos tener en cuenta, primero, observar el termómetro a qué altura tiene la columna mercurial y hacerla retroceder hasta el bulbo del termómetro mediante suaves movimientos. El termómetro debe desinfectarse. La desinfección sirve para evitar la entrada de patógenos extraños al organismo. La temperatura vaginal suele ser algo más baja que la rectal en un rango de 0,3 a 1 grado centígrados. Se hace limpieza de la vulva antes de introducir el termómetro y se observa si tiene muestras de celo, si se encuentra preñada o con inflamación. Antes de introducir el termómetro se debe lubricar. La introducción es semejante a la rectal, pero se debe tener la precaución de introducir bien el bulbo del termómetro en la vagina sorteando la fosa del clítoris. Se deja más de 5 minutos, ya que este órgano es falto de esfínter. Y luego se procede a la lectura.